Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos, a los que ya están conectados. Vamos a dar inicio porque esta lección es un poco larga. No sé si me escucha, hermano Cayetano. Sí, hermano, se le escucha. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar. Ojalá que los demás hermanos se vayan conectando durante estemos, ¿verdad? En la clase. Vamos a continuar con nuestro libro de Daniel. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta tarde. Nos gozamos al saber de que Él nos permite poder reunirnos en esta mesa virtual y poder continuar nuestros estudios, ¿verdad? Del libro de Daniel. Eh, esta lección número 15 es una de las lecciones más largas, ¿verdad? El contenido de esta revelación. Quiero que vean aquí el contenido de la revelación. El contenido de la revelación de Daniel capítulo 11, verso 2, a Daniel capítulo 12, verso 3. Vamos a abarcar todos esos versículos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa tarde por concedernos el privilegio de estar reunidos en esta mesa virtual con mis hermanos que ya están conectados. Pido tu ayuda, tu auxilio en esta preciosa hora. Señor, un gozo poder estar aquí con mis hermanos y poder compartir con ellos tu palabra. Ayúdanos, danos las fuerzas mentales para asimilar todo esto. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Voy a poner aquí una lamparita porque eh, la voy a necesitar. Muy bien, hermanos. eh, Si ustedes observan el versículo 2 de Daniel, quiero que lo vean. Capítulo 11, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Eh, Imagínense, hermanos, lo que dice acá. Ahora te mostraré la verdad. O sea que el contenido del capítulo 11 es un mensaje profético que concierne a la historia de Israel y su relación con las naciones gentiles. Está escrito esto que vamos a leer de forma de historia, aunque los eventos relatados aquí iban a suceder cientos de años después. Quiero que tomen en cuenta eso que les estoy diciendo, ¿verdad? Eh, pero antes vamos a ver algunas observaciones generales. Primero, la controversia sobre este pasaje. Quiero decirles que este pasaje del capítulo 11, para mí es uno de los capítulos más difíciles de interpretar. Más difíciles. Oiga bien. eh, y vamos a ver algunas observaciones. La controversia sobre este pasaje. Debido a las predicciones increíbles que encontramos aquí, los escépticos insisten en que Daniel fue escrito en el siglo II por la precisión de los datos. Algunos críticos creen que es imposible que el libro de Daniel haya sido escrito a finales del siglo VI antes de Cristo. Hermanos, pero todas estas predicciones son increíbles. Dos, la relación de los 77
de Daniel 9, 24 al 27 en este pasaje. Vamos a letra A. Los eventos de Daniel, capítulo 11, del versículo 2 al 35, oiga bien, ocurrieron durante los primeros 69 semanas. Estos ya fueron cumplidos. O sea que corresponde lo que vamos a ver en el capítulo 11, 2 a 35, al periodo entre los reinados de Darío el Medo en el 539 a.C. y Antíoco IV Epífanes en el 175 al 163 a.C. O sea, en los primeros 35 versículos en Daniel 11 hay al menos 135 profecías que literalmente ya se han cumplido. O sea que esta es una demostración de la inspiración divina de las Escrituras. Hermanos, qué precioso este libro que nosotros estamos escudriñando, que es la Biblia, específicamente el libro de Daniel. Letra B. Los acontecimientos en Daniel 11, del versículo 36 al 12:3, describen los eventos de la mitad de la 70ª semana, 77, y estos aún no se han cumplido. Aquí estamos poniendo un parámetro para que ustedes vean lo que ya se cumplió y lo que se va a cumplir, ¿verdad? Lo que se va a cumplir. O sea que se cumplirán en los tiempos escatológicos de la historia, ¿verdad? Muy bien. Letra número 3. La revelación muestra el reino de Dios sobre Israel en un futuro cercano y lejano. Bien, quiero que observen esto que acabo de mencionar. Vuelvo a repetir. La revelación muestra el reino de Dios sobre Israel en un futuro cercano y lejano. Dios va a ser fiel a todas sus promesas a Israel. Esta revelación muestra el futuro cercano para Israel y también el futuro lejano. Toda profecía que ustedes vean, por ejemplo, en el caso de Daniel, tienen un cumplimiento, les he dicho yo, cercano y un cumplimiento lejano, ¿verdad? Muy bien. B. Las profecías acerca de Persia. Versículo 2. Vamos a leer el versículo 2, hermano. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien. Bien, observaron, ¿verdad? Aquí vemos 3 reyes más se levantarán de Persia. Hay que recordar, hermanos, que cuando esta revelación fue dada, Ciro era el rey del imperio persa, mientras que Darío, el Medo, reinaba en Babilonia bajo la autoridad de Ciro. O sea, acuérdense que este imperio era el Medo persa, ¿verdad? El Medo persa. Muy bien. Cambises 2. Aquí está la fecha de él. Nació el 529 y murió el 522 antes de Cristo. Miren los reyes que se levantarán de Persia. Pseudo Esmerdis, 522 al 521. Darío I, Istaspes, 521 al 486. Estos eran los 3 reyes que se iban a levantar, hermanos, de Persia, ¿verdad? Muy bien.
El cuarto rey, ¿cómo se llamaba? Número 2, Jerjes 1. Jerjes, ustedes no sé si lo han visto en películas, pero Jerjes reinó en Persia en lugar de su padre Darío I. Reunió un gran ejército de 200,000 hombres y 700 barcos de guerra en un periodo de 4 años e intentó invadir Grecia entre el 481 al 480 a.C., pero falló. Esto motivó a Alejandro Magno a atacar Persia más de 100 años después. Hermanos, aunque hay varios reyes mencionados aquí, Jesucristo se enfoca en Jerjes. Observen, 1, porque él estimularía a los griegos para levantarse contra Persia y conquistarlos. Muy bien. Les va a parecer un poco tedioso esto, hermanos, pero esto es lo que está escrito aquí en estos pasajes. Letra C, las profecías acerca de Grecia, Daniel capítulo 11, versos 3 y 4. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Muy bien. Entonces aquí vemos, hermanos, que se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad. ¿Saben quién es este? Pongan al margen ahí. Este es Alejandro Magno. Este es el famoso conquistador macedonio, hijo de Felipe de Macedonia. Ascendió al trono a la edad de 20 años en el 336 a.C. Él extendió la cultura griega por casi toda Europa, partes de África y la India. Hermanos, la cultura griega invadió muchos lugares. Aún nosotros estamos invadidos por la cultura griega, ¿verdad? La Biblia fue escrita en griego. Muy bien. Así más o menos era parecido a Alejandro Magno. Miren todo lo que él conquistó, ¿verdad? Eh, este es el mapa del imperio griego, ¿verdad? C, acerca de Grecia, profecía. 2, su reino será fragmentado y repartido a los 4 vientos del cielo. ¿Vea? Así como Alejandro ascendió súbitamente a conquistador, así fue su muerte en Babilonia. Estaba a un mes de cumplir 33 años. Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, a donde muchos judíos se trasladaron, y fue allí donde muchos años después tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, llamada la Septuaginta. Esto es bien interesante, hermano, en Alejandría. El área de Egipto, Ptolomeida, gobernado por Ptolomeo Sóter, el rey del sur. La nación de Siria, Seleucida, gobernada por Seleuco, Nicator I, el príncipe que se hará poderoso. Este llegó a ser conquistador. ¿Vea? Muy bien. Siria y Media, con los que la profecía se cumplió, llegó a ser más poderoso. El área de Asia Menor, Lisímaco. Y el área de Grecia, Casandro. Muy bien. Mira, hermano, aquí estaba todo lo que, la división del imperio de Alejandro Magno, ¿verdad? Cómo invadió todos esos continentes. Letra D, las profecías en cuanto a Egipto y Siria, primera parte.
las guerras uno contra el otro, antes y después. Capítulo 11, versos 5 al 20. Primero vamos a ver el primer periodo, 5, versículos 5 y 6. Años 323 al 240, ¿verdad? Hermanos, Israel se ubica, digamos así, geográficamente entre estas dos naciones y en sus guerras pisotearon a Israel. Vamos a mostrarlo. ¿Verdad? Eh, el rey del sur, Ptolomeo de Egipto y su descendencia. Versículo 5, y el rey del norte, Seleuco I de Siria y su descendencia. Versículo 6, voy a leerlo. Dice así el versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur. Ahí está. Ese se llama Ptolomeo I de Egipto. Más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Verso 6, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Por ella no podrá retener la fuerza de su brazo si permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que habían eh, traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Muy bien. Este, eh, entonces estos dos reyes, en medio de estos dos, el reino del rey del sur, el rey del norte, estaba Israel, ¿verdad? Eh, bien, muy bien. Eh, el rey del sur, quiero explicar algo, Ptolomeo Soter, Ptolomeo I, de Egipto, y su descendencia. Ptolomeo tuvo una hija llamada Berenice, ¿ya? Y Seleuco I tuvo un hijo llamado Antíoco. Entonces, Berenice y Antíoco se casaron para formar alianza, pero Antíoco estaba casado y tuvo que divorciarse para casarse con Berenice. Cuando Ptolomeo murió, Antíoco se divorció de Berenice y se casó con su antigua esposa llamada la Odisea. Esta terminó matando a Antíoco y a Berenice y la historia concuerda con lo que dice Daniel. Ustedes leen detenidamente esto, esta es una historia prácticamente, ¿verdad? Entonces aquí están los dos reyes, el del sur y el del norte, ¿verdad? Segundo periodo, 7 al 9, años 246 al 240 antes de Cristo. Ptolomeo III, el hermano de Berenice, llegó a ser rey de Egipto. Invadió a Siria en venganza del homicidio de su hermano a Berenice. Saqueó Siria. Muy bien. Seleuco II, Calínico, llegó a ser rey de Siria. Atacó a Egipto, pero fue vencido. Entonces, aquí vemos que por años se mantendría él contra el rey del norte. Significa que algunos años no hubo guerra entre ellos, ya que en el año 241 antes de Cristo, Ptolomeo III y Seleuco Calínico hicieron un tratado de paz entre ellos. Bien. Tercer periodo, verso 10 al 20. Años 223 al 176 antes de Cristo. Antíoco III Megas, de hijo de Seleuco II Calínico, llegó a ser rey de Siria. Este también es llamado Antíoco el Grande. Ptolomeo IV y V fueron reyes en Egipto. Entre Antíoco, oigan bien, el Grande y Ptolomeo IV hubo varias guerras en las que Israel, por estar en medio de ambos, sufrió las consecuencias. Además, por su ubicación geográfica, Israel, hermanos, era muy codiciado por ambos reyes, ¿verdad? Muy bien. Veamos el versículo 16 de Daniel 11.
16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Muy bien. Observaciones, eh, algunas observaciones. Vamos a ver. Bien. Aquí en esto de, hermanos, Antíoco el Grande, el rey de Siria, lanzó varios ataques militares con Ptolomeo IV, rey de Egipto, llegando a conquistar Palestina, la tierra gloriosa. Hermanos, esto fue lo que ellos hicieron. En el versículo 17, una hija de mujeres, ¿saben quién es? Veamos el versículo 17 de Daniel 11. Dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Bien, aquí habla una hija de mujeres. Esta hija de mujeres se refiere, hermanos, también esto en la historia, ya lo conocemos, se llama Cleopatra, hija de Antíoco, quien se casó con Ptolomeo V, hijo de Ptolomeo IV, para formar una alianza entre Siria y Egipto. Cuando Antíoco quiso atacar a Egipto, Cleopatra se puso en contra de su propio padre. Finalmente, Antíoco, hermanos del Grande, murió en el año 187 a.C. Después de muchas batallas contra Egipto por más de 150 años. Después de la muerte de Alejandro Magno, el Medio Oriente se vio afectado por guerras entre sus sucesores. Pero aún faltaba lo peor. Antíoco IV Epífanes. Hermano, bien, vamos a ver, faltaba lo peor. Vamos a ver las profecías con respecto a las naciones de Egipto y Siria. Segunda parte, el levantamiento de Antíoco Epífanes. El nombre completo es Antíoco IV Epífanes. Ese es el nombre completo. Observaciones de Antíoco Epífanes. Letra A. Era el nieto de Antíoco III. Antíoco III es el personaje clave del capítulo 11, verso 10 al 20. B. Era un retrato del anticristo que ha de venir. Por tanto, su descripción es despreciable. ¿Ya? Y C. En esta sección existe una correlación con Daniel 8. Bien. Vamos a leer este personaje clave, digamos así. ¿Ya? Vamos a leer el verso 21 al 24. Veamos cómo él, hermanos, estableció su liderazgo. Vamos a ver 21 al 24. Dice, y le sucederá que en su lugar un hombre despreciable al que no dará la honra del reino, pero vendrán sus aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Hasta el 24. Bien, entonces vemos acá, hermanos, que él estableció su liderazgo.
Él estableció su liderazgo. Antíoco Epífanes es el cuerno del capítulo 11, que se levantará en el capítulo 7 también. Comienza halagando para tomar el reino. Lo dice el verso 21. Eso es lo mismo que el anticristo va a hacer. ¿Verdad? Los que le ataquen serán barridos. Forman un compromiso con un sacerdote en Jerusalén. Este es el príncipe del pacto. El verso 22 que leímos habla del príncipe del pacto y representa al sacerdote que guardaba el pacto con Dios, pero no se sabe su nombre con certeza. Versículo 23, Antíoco lo reemplazó por un sacerdote que se comprometió con él. Versículo 24, en sus primeras guerras repartió a la gente partes del botín, a la gente de su tierra, y eso lo hizo popular entre el pueblo. 3. Sus primeros dos ataques contra Egipto. Versículo 25 al 28. Quiero leerlo. Dice, y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantará, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Muy bien, hasta el 28. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Versículo 28. Y eh, volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverán a su tierra. Muy bien. Como dije, estos pasajes son los más difíciles de Daniel, del libro de Daniel. Entonces, hermano, estamos en sus primeros dos ataques contra Egipto. Antíoco invadió Egipto en, en la primavera del año 168 antes de Cristo y ganó la guerra. Ptolomeo, rey de Egipto, fue traicionado por su sobrino y fue llevado a Siria como prisionero. En Egipto, hermanos, surgió otro rey, y Antíoco comenzó al rey prisionero de luchar juntos para recuperar Egipto. Le promete restaurarlo en su trono si recuperaban Egipto. Ptolomeo no confiaba en Antíoco, pero actuaba como si le creyera. Atacan a Egipto juntos, pero en la batalla traicionó a Antíoco, y este tiene que regresar. Al llegar a Jerusalén se da cuenta de que hay una gran rebelión contra él y hay un ambiente hostil. Esto lo lleva a ser muy severo. Destruye el templo, ordenó la matanza indiscriminada de mujeres y niños y retorna a Siria. Planificó su propio ataque. Muy bien. 4. Su tercer ataque contra Egipto, verso 29 al 30. Voy a leerlo, porque esto hay que leerlo. 29 al 30. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contritará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverán pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
Muy bien. Hermanos, aquí estamos entrando ya al tercer ataque contra Egipto. Antíoco está frustrado por la traición del rey de Egipto y retorna a atacarlo mientras el rey de Egipto pide ayuda a Roma, un imperio naciente. Roma envía legiones al mando del general Galius Pompilius Laenas en naves, y cuando Antíoco llega se da cuenta de que será una batalla diferente de las otras dos anteriores. ¿Ya? Muy bien. Hermanos, tiene que regresar de nuevo a Siria, muy enojado, pero en su retorno iracundo tiene que pasar por Israel. 5. Su persecución contra Israel, verso 30 al 35. Si ustedes observan el verso 30, leímos: el judío infiel abandonará su pacto con Dios y apoyará a Antíoco porque él los tratará muy bien. En el 31, véanlo por favor, verso 31. Suspende los sacrificios y levantará un ídolo, ¿verdad? Eso está en el 31. Se lo voy a leer. Y se levantará de su parte tropas que, que apoyarán. Dice que tengo problemas para ver, hermano. Que, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Muy bien. Eh, estamos viendo, hermanos, la persecución contra Israel. ¿Ya? La abominación desoladora, hermanos, el 16 de diciembre del año 167 antes de Cristo, Antíoco levantó una imagen de Zeus con los rasgos físicos de Antíoco en el templo de Jerusalén, donde estaban el altar de bronce, y sacrificó un cerdo en honor a dicha divinidad. Muchos judíos, hermanos, se unieron a dicha celebración, pero algunos se mantuvieron fieles al Señor. Este acto de abominación delante de Dios fue un tipo de la actitud del anticristo cuando entre al templo en Jerusalén a la mitad de la tribulación y se proclame Dios. Hermanos, el versículo 32, en diciembre del año 164 antes de Cristo, finalmente Antíoco fue derrotado y los macabeos entraron triunfantes en Jerusalén. El 25 de diciembre el templo fue purificado, eh, rededicado a Jehová. En el versículo 33, los judíos fieles al Señor pagaron con su vida, murieron, hermano. Muy bien. Letra F, las profecías acerca del anticristo que ha de venir. Versículo 36 a 45. Les dije que esta profecía tenía cumplimiento cercano con Antíoco, que se parece a lo que el anticristo va a hacer, y cumplimiento lejano. Aquí vamos a ver el cumplimiento lejano, que es en el versículo 36. Y el rey hasta el 45. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni prestará a Dios alguno, porque entre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se harán de las fortalezas más inexpugnables, y colmará lo de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él
y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrarán por las tierras e inundarán y pasarán, entrarán a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escaparán del país de Egipto y se apoderarán de los tesoros de oro, de plata y de toda cosa preciosa de Egipto y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Muy bien. Hace 45. Bien. Número 1. Existe una pausa profética entre los versículos 35 al 36. Esta pausa profética, hermanos, tiene digamos, 2600 años aproximados, ¿verdad? Eh, letra A. Los eventos del versículo 36 y siguientes todavía no han ocurrido. No, todavía el anticristo no ha venido, ¿verdad? Pero ya está profetizado por Daniel. En Segunda Tesalonicenses, quiero que pongan al margen ahí, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Pongan al margen, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 9. Quiero que pongan al margen ese pasaje del capítulo 2 de Jerusalén, verso 1 al 9. Hermanos, aquí está hablando prácticamente del anticristo. ¿Verdad? Que hay algo que lo detiene, ¿verdad? Hay algo que lo detiene. Y eso compagina, anoten también Apocalipsis 13 del 5 al 6. ¿Verdad? Bien. Eh, Ven, otros pasajes proféticos que describen al anticristo corresponden exactamente con la descripción del rey, empezando con el versículo 36. Eh, Vamos a ver. Según Daniel 12:1, habrá un tiempo de angustia como nunca antes desde que existen las naciones hasta ahora. Y aquí Jesús dijo que todo esto será en el futuro, lo cual ocurrirá inmediatamente antes de su segunda venida. Aquí está Mateo 24, 21 al 22 y 29 al 30, ¿verdad? Según Daniel 12:1. Eh, quiero que vean ustedes eso, hermano. Observen, 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se han inscrito en el libro. Entonces habrá un tiempo de angustia como nunca desde que existen las naciones hasta ahora. Y eso también está, hermanos, ocurrirá en el futuro. ¿Va? Quiero que ustedes lo vean eso. Bien. Siguiente. D. La extensión de la profecía incluye en los postreros días. No debemos perder de vista este dato porque esta profecía abarca los tiempos finales de la historia humana, que incluye la tribulación. Por tanto, el versículo 36 inicia una historia futura. Inicia, versículo 36. Una historia futura. ¿Ya? Bien. Letra E. Este rey se diferencia del rey del norte. ¿Ya? Eh, Versículo 40. Muy bien. Letra F. El levantamiento del anticristo
que ha de venir. Versículo 36 al 39. Letra A. El carácter del anticristo. El carácter que ha de venir. Veamos, hermanos, el carácter del anticristo. Letra A. El rey hará su voluntad. El rey, aquí el rey se refiere al cuerno pequeño de Daniel 7:24. El anticristo hará lo que le plazca. No reconocerá ninguna ley ni autoridad más que él mismo. Anoten Daniel 7:25. Querrá cambiar y cambiará las leyes, ¿verdad? O sea que es un hombre sin ley. El rey hará su voluntad. Está hablando del anticristo. Otra vez. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todos los dioses. Hermanos, esto es igual a Lucifer. Anoten al margen ahí Isaías 14 del 12 al 15. Aquí ustedes ven aquí en Isaías 14 es una referencia al diablo y sale ahí yo haré, yo seré, me levantaré. Hermanos, es tremendo, ¿verdad? Eh, Promoverá su propia persona por encima de los demás. ¿Verdad? Yo sé que han habido muchos hombres orgullosos, hermano. Eh, él, el opuesto al anticristo es Jesucristo, humilde y manso. ¿Verdad? Muy bien, el anticristo promoverá el culto a él, ¿ya? Proclamándose Dios. Anoten ahí, segunda Tesalonicenses 2:4. ¿Ya? Y prosperará hasta que sea consumada la ira. Hermanos, si ustedes observan aquí la letra, contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Esto está en el versículo 36. En el versículo 30 hay muchas cosas que dice. La palabra maravillas en el verbo palá, que literalmente quiere decir hablar cosas horribles, hablar cosas sorprendentes, hablar cosas increíbles. En otras palabras, por su carácter blasfemo, las cosas que dirá serían sorprendentes. Su blasfemia contra Jesucristo será monstruosa, hermano, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Hasta que el castigo a Israel por su rechazo del Mesías sea consumada y los israelitas le reconozcan como rey, entonces la prosperidad del anticristo tendrá su fin, cuando la ira de Dios será derramada totalmente al final de la tribulación en su segunda venida. Daniel 7:25 y 26, Apocalipsis 19:20 y segunda Tesalonicenses 2:8. Anoten esta referencia. Daniel 7:25, 26, Apocalipsis 19:20 y segunda Tesalonicenses 2:8. Letra E. El Dios de sus padres no hará caso. Eso lo leímos en el versículo 37. Aquí la palabra Dios usada aquí en el hebreo es Elohim. Elohim es plural. Entonces la mejor traducción es de los dioses de sus padres. ¿Ya? Elohim, plural. Rechazará al Dios verdadero. Y el contexto aquí es la idolatría. Va a aplastar cualquier forma de adoración a otros dioses, que no se adore a él mismo. ¿Ya? Bien. Dice también, ni del amor de las mujeres. Mejor traducción, lo que las mujeres desean. ¿Ya? Eh, Va a ser tremendo, hermano, esta situación del anticristo. Eh, Puede referirse al Dios que las mujeres adoraban en Babilonia. ¿Ya? Tamuz. Eso está en Ezequiel 8:14. Y que más tarde se convirtió en el dios griego, hermanos, Adonis. Tremendo, así le ponen algunas personas.
Letra F, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, ¿ya? De la fuerza militar. Esta frase habla de su carácter bélico, ¿ya? Él será la personificación de la guerra, pues. Será un hombre guerrero e invertirá mucho dinero en armas militares. G. Y actuará contra las fortalezas más fuertes y repartirá la tierra por precio, en otras palabras, por dinero, ¿verdad? Eh, va a tener mucho éxito militar y permitirá a los que lo apoyen con los botines de guerra. Todo esto pasará en la primera parte de la tribulación. Ustedes ven ahí Apocalipsis 6:2. Pueden ponerlo al margen ahí, en este punto que estamos viendo. Bien. Punto 3. La carrera y conclusión del anticristo que ha de venir. Verso 40 al 45. Bien, ya lo leímos. ¿Vea? Y dice el tiempo, dice hermanos que al tiempo del fin, esto está hablando de los tiempos escatológicos. ¿Ya? Escatología viene del griego escatos, último, y logos, estudio. Por cuanto los reyes mencionados aquí son futuros. ¿Verdad? Letra A. Él va a defender a Israel después que Egipto y Siria le ataquen. Versículo 40 lo dice. ¿Ya? Letra B, él va a pasar por medio de Israel cuando vaya a conquistar a Egipto. Vendrá de Roma y, hermanos, y va a pasar necesariamente por Israel. ¿Verdad? La tierra gloriosa es Israel. Pregunta, ¿quién escapará durante este tiempo? Edom y Moab, Jordania, ahora es Jordania. Es Jordania. Por alguna razón él dejó a estas naciones sin que fueran atacadas. Letra C. Él conquista a Egipto, verso 42. Letra D. Él seguirá e invadirá áreas de África acumulando más riquezas. ¿Ya? Letra E. Él oirá noticias alarmantes y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Posiblemente después de estar en África, algunas naciones pensarán atacar a Israel y el anticristo regresará con mucha ira para defenderla. Después de conquistar grandes territorios, el anticristo no tendrá paz para disfrutar sus victorias. Muy bien. ¿A quién posiblemente atacará? ¿A quién posiblemente atacará? A Rusia e Irán. Rusia podría ser la que ataque a Israel junto a Irán, la antigua Persia. Acuérdense que Irán es la antigua Persia. Persia. Muy bien. Entonces, hermanos, dos poderes que odian a Israel y tienen una ventana abierta de oportunidad a través de Siria. Y hermanos, verán al anticristo ocupado en África, rodearán a Jerusalén y el anticristo viene corriendo para defender a Israel. Letra F. Levantarán su cuartel general, su campamento real en Jerusalén, en el monte de Sión. Verso 45. Entre los mares, es decir, entre el mar muerto y el mar Mediterráneo. El monte santo y glorioso. El monte del templo en Jerusalén. Anoten al margen en Salmo 48:22. 48:2, perdón. Letra G. Pensarán que él fue matado. ¿Ya? Hermano,
Apocalipsis 13:3. Ustedes pongan ahí al margen. Nos explica esto. Pero resucita y se proclama Dios, exige adoración y Satanás lo posee totalmente. Él dominará el mundo con desolaciones para Israel. Anoten Mateo 24, 15 al 21. ¿A dónde ocurrirán, hermano? ¿A dónde va a correr Israel? A Jordania, donde busquen a Dios y proveerá de una manera sobrenatural para ellos. Estamos hablando de los judíos, porque son los que están siendo atacados. ¿Estamos esperando al anticristo, hermano? No, no estamos esperando al anticristo. Estamos esperando a Jesucristo, nosotros la iglesia. ¿Ya? No estamos esperando al anticristo, a Jesucristo que viene a traer su iglesia. ¿Verdad? Muy bien. Le traje la liberación final de Dios a Israel. Capítulo 12, del 1 al 3. Voy a tratar de leerlo. No sé si puede. Julián, ¿puedes leer Daniel 12 del 1 al 3? Bien, ¿puede el hermano Cayetano leerlo? O Félix, cualquiera de los. Amén, hermano. Vaya, léalo, hermano Félix, por favor. Capítulo 12 del 1 al 3 dice: Efraín se apacienta de Eh, viento, no, sigue Daniel 12 del 1 al 3. hoy. Sí, estoy en el otro. Daniel 12 del 1 al 3 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cuan nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias. Hermanos, el pueblo de Israel ha sufrido 3 grandes cautiverios. El primero de ellos fue en Egipto. ¿Se acuerdan, verdad? Que duró un poco más de 4 siglos. Eso está en Génesis 15, del 13 al 16. Y también en Hechos 7:6. El segundo fue por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y duró 70 años. Eso está en Jeremías 25:11 y también en Segunda Crónica 36, del 20 al 22. El tercer cautiverio vino en el año 70 después de Cristo, a raíz de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Esto está en Lucas 21:24. Entonces Israel ha sufrido 3 grandes cautiverios, hermanos. Pero la destrucción de Jerusalén no fue la culminación de la nación de Israel, porque el 15 de mayo de 1948, el mundo conoció que una vez más el Estado de Israel se confirmaba y que los judíos podían volver a su tierra amada. La promesa de Dios a Abraham de darle la tierra para siempre no había sido
invalidada. Hermanos, Dios es fiel, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la liberación de Israel. Versículo 1. Dice el pasaje que leyó el hermano Félix. En aquel tiempo, o sea, esta frase tiene relación con el quebrantamiento del pacto de paz con el anticristo. Ustedes leen Daniel 9:27 y Mateo 24 del versículo 26 al 30, hermanos, son frases que se parecen, ¿verdad? Muy bien. Letra A, Miguel. Miguel, el gran príncipe, va a levantarse y guardará a Israel. Muy bien. 1. Estos serán los peores tiempos de la historia de Israel. Serán los peores tiempos, hermano, de la historia de Israel. Será el cumplimiento de Mateo 24:21. Bien. 2. El remanente huirá para esconderse en las montañas. Mateo 24:16. Es una referencia que concuerda con lo que dice Daniel, ¿verdad? Profecía en cuanto a Miguel, protegiendo a Israel en bosques, ¿verdad? Apocalipsis 12 nos habla de que Satanás va a perseguir a Israel hacia las montañas. Será atacados, pero Dios los librará milagrosamente. Ellos permanecerán seguros porque Miguel luchará contra ellos, pero matarán a todo judío que encuentre en cualquier lugar. Hermanos, va a ser terrible eso. El tiempo para Israel va a ser muy duro, muy difícil. ¿Ya? Muy bien. 3. 2/3 de todos los judíos morirán durante este tiempo. Esto lo dice Zacarías. Anoten ahí, por favor. 13:8. Hoy en día hay, ¿saben cuántos judíos hay hoy en día? 13 millones de judíos. Si esto ocurriera hoy, serían 9 millones de judíos muertos. Hermanos, es terrible. Va a ser algo terrible para los judíos. B. Finalmente todo Israel será salvo. Anoten Romanos 11:25 al 26. No hay que perder de vista, hermano, que los salvos serán el remanente fiel, que ponga su fe en el Mesías al final de la tribulación. Pero antes debe cumplirse, hermanos, el total de gentiles salvos, ¿ya? Los que forman parte de la iglesia, ¿ya? Muy bien. Y letra G, la liberación final de Dios a Israel. Versículo 2. Aquí vemos la resurrección final de Israel. Verso 2. Hermanos, la secuencia de las resurrecciones. La primera resurrección, unos para vida eterna, está hablando de judíos salvos que pusieron su fe en Dios desde Abraham hasta el final de la tribulación, resucitarán al final de la tribulación. Yo les he enseñado que estos creyentes van a resucitar al final de la tribulación. Muy bien. En la segunda venida de Cristo a la tierra, para recibir el reino prometido a ellos. ¿Ya? La segunda resurrección, otros para vergüenza y confusión perpetua, son judíos incrédulos, resucitarán al final del reino milenario, serán juzgados ante el gran trono blanco. Hermanos, acuérdense que el trono blanco es para inconversos, ¿verdad? El tribunal de Cristo es para creyentes. Acuérdense, hemos enseñado que el tribunal de Cristo en el griego es el bema,
que es para creyentes. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ese es el bema. Aquí no es para condenación. Ningún creyente de la iglesia va a ser condenado. Pero el juicio que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, es para inconversos, para los que nunca quisieron recibir el regalo de la salvación. Ese se llama en el griego crino, crino, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esta ilustración. Quiero que vean esta ilustración. Aquí vemos, voy a poner el láser para que lo vean bien. Mire, mire lo que abarca la primera resurrección. Mire, observe. Usted sabe que aquí, en este punto, esta flecha que va hacia abajo, es que Cristo se encarnó. Él vino y nació de una virgen, ¿verdad? Pero cuando Él muere, Él resucita al tercer día. Eso se le llama en 1 Corintios 15, Cristo las primicias. Cristo las primicias. Luego, dice Pablo, los que son de Cristo, ¿ya? Los que formamos parte de la iglesia. La resurrección de los santos de la era de la iglesia. Todos los creyentes que murieron, hermanos, físicamente van a ser levantados en el rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, esta flechita que va aquí, no vamos a experimentar la muerte física. ¿Ya? O sea que muertos en Cristo, los que experimentaron la muerte física y los que no experimentaron la muerte física. Cuando el rapto se dé, hermanos, el arrebatamiento que está en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 en adelante, hermanos, aquí comienza el periodo de la semana 70 de Daniel, que se llama la gran tribulación. 7 años, es la última semana que hace falta, ¿ya? Pero al finalizar los 7 años, la iglesia que se fue al cielo en el rapto, regresa con Cristo a reinar. ¿A reinar a dónde? A reinar aquí en la tierra. Y al final de la tribulación, se da la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y también los mártires de la tribulación. Aquí resucitan los santos del Antiguo Testamento para entrar al reino milenial. 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. 1000 años. Bien. Pero hay una resurrección para los inconversos. Aquí está esta flecha. La resurrección de los inconversos al juicio del gran trono blanco. Quiero quitar Entonces, el juicio del trono blanco, vea, aquí hay una resurrección de inconversos de todos los tiempos y se presentan al trono blanco para ser condenados. Hermanos, la retribución del gran trono blanco es, hermano, el lago de fuego, el Gehenna. Ahí van a ser lanzados todos aquellos que no quisieron nada con Dios, ¿verdad? Van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces esta es la segunda muerte de los inconversos. La primera resurrección abarca las primicias, los creyentes del rapto de la iglesia, ¿ya? Los santos del Antiguo Testamento que resucitan antes de entrar al milenio y también resucitan los mártires de la tribulación. Y, hermanos, también se da la resurrección de los inconversos que van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, hermanos, vamos a ver. Letra G, la liberación final de Dios a Israel. Punto 3, la recompensa para Israel. Versículo 3. Los judíos salvos brillarán con sus cuerpos glorificados. Léame, hermano Félix, el versículo 3 nuevamente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor
del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien. Entonces, aquí en Daniel 12 no está hablando de la resurrección de la iglesia, hermano. Esta es la resurrección de los judíos, salvos, los que creyeron en Jesucristo. Todos los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos la recompensa para Israel, ¿ya? Los judíos salvos brillarán con sus cuerpos glorificados. Muy bien.